Bueno, pues pasamos al punto número 2, comparecencia de entidades a personas por prescripción legal y a petición propia. Si luego ha salido a... Vale. Hola, buenos días. Pasamos al punto 2.1, comparecencia de entidades o personas por prescripción legal y a petición propia del fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social la memoria de esa fiscalía correspondiente al año 2023, solicitada por don Francisco Javier Montero Juanes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 50/1981 del 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y con registro de entrada número 11.662. Damos nuevamente la bienvenida al señor Montero Juanes, fiscal superior de Extremadura, agradeciéndole su presencia a esta comisión, y le informo que para la sustentación de su comparecencia tendrá usted un primer turno de 15 minutos para exponerla. A continuación, todos los grupos parlamentarios dispondrán de 10 minutos y, para finalizar, volverá a tener otros 10 minutos. Por lo tanto, si está usted preparado, pues tiene la palabra. Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Señorías, tengo el honor, por cuarta vez consecutiva desde el año 2001, de presentar, conforme al imperativo legal, que es un placer, por cierto, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Extremadura del año 2023. Puede parecer un cierto contrasentido que ya a finales del año 2024 hablemos de datos y de cuestiones del año 2023, pero no dejen de ver que se ponen de manifiesto unas ciertas tendencias delictivas o problemas que son latentes a día de hoy y que, desde luego, también puedo adelantar que se confirman esas tendencias delictivas en el año 2024. Por tanto, esa importancia de que tomen ustedes conocimiento directo de estos fenómenos delictivos, tendencias o preocupaciones del Ministerio Fiscal tienen una incidencia fundamental en los que son sus funciones. Es cierto que no compete a las entidades autonómicas, a los gobiernos autonómicos, la definición de la política criminal, puesto que es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Nación, pero sí que pueden ustedes, Parlamento y la Junta de Extremadura, adoptar medidas de prevención, de educación, de formación, de asistencia hacia las víctimas. Un ejemplo de ello es que pasado mañana se firma en Mérida, a la que asistiré como fiscal superior, el protocolo de los centros de crisis de 24 horas que van a dar una asistencia, protección, información a las víctimas de delitos sexuales. La memoria de la Fiscalía no solo es un compendio o una sucesión de datos estadísticos, es mucho más, y ya lo dije el año pasado, representa el esfuerzo y el trabajo colectivo de los 63 fiscales que actualmente conformamos la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad. Dos cosas pongo de manifiesto, y probablemente lo haya dicho ya en este ámbito, en esta memoria, inicialmente y con carácter general. De un lado, la absoluta insuficiencia de las plantillas del Ministerio Fiscal, también las judiciales, para atender las cuestiones relativas a la Administración de Justicia, y de otro, la renovación importante que se ha producido en todos los cargos directivos del Ministerio Fiscal desde el año 2021. Respecto de la primera cuestión, las cifras son avasalladoras. En España tenemos, la Comunidad Autónoma de Extremadura, prácticamente la misma proporción, una ratio de 5,57 fiscales por 100.000 habitantes, mientras que en Europa es de 11, más del doble. Tengan en cuenta, además, que la conformación del Ministerio Fiscal en España tiene peculiaridades, puesto que abarca no solo el ejercicio de la acción penal, como en otros países, sino también la tutela de derechos fundamentales e intervención en todos los órdenes jurisdiccionales que se debaten estas cuestiones. Además, afrontamos una mayor litigiosidad que el resto de nuestros países coetáneos. Los cargos directivos, les decía, se han renovado totalmente desde el año 2021, en que tomé posesión. Las jefaturas de Cáceres, Badajoz y Mérida y las tenencias fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Cáceres y Badajoz se han renovado.
Todos los fiscales que ocupan actualmente estos puestos son personas absolutamente comprometidas con su función, defensoras de los derechos ciudadanos, formadas y que desempeñan sus cargos con un altísimo concepto del servicio público y una dedicación ejemplar. Como fiscal superior, les puedo asegurar que es un honor representar a esta institución con unos compañeros de esa valía. Pero también lo he dicho en muchas ocasiones desde que tomé posesión de mi cargo, lo importante no son las instituciones, al contrario, las personas, sino las instituciones. Y reproduzco una frase de Jean Monnet, que fue uno de los precursores de la Unión Europea, que habla de que las instituciones son inmarcesibles y dice que las personas pasan, las instituciones permanecen, nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin las instituciones. También estos últimos años he reflexionado, y lo he hecho también ante vuestras señorías, sobre una serie de normas legales que estaban en marcha y que pretenden o pretendían pues, modernizar la Administración de Justicia y dotarnos de leyes procesales y sustantivas modernas y eficaces. Y así hablaba de las leyes de eficiencia procesal, de la creación de los tribunales de instancia de apelación, de un nuevo estatuto del Ministerio Fiscal que refuerce su independencia y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 2023 nada ha cambiado. Posiblemente dentro de muy poco tiempo entre en vigor una de estas, que es la creación de los tribunales de apelación y de instancia, que modernizará una planta judicial que entronca prácticamente con el siglo XIX. Pero fíjense, quiero detenerme un momentito sobre la cuestión de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. España significa una isla en el entorno occidental. Tenemos un sistema que proviene del siglo XIX, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el modelo del juez instructor. Y realmente se produce un contrasentido o una paradoja que es difícilmente explicable y que todos ustedes pueden comprobar en esos casos mediáticos que son de amplio seguimiento en los medios de comunicación social. La misma persona, juez, que te investiga, que te imputa, que prácticamente te acusa, aunque la acusación pertenezca al Ministerio Fiscal formalmente, además proteges tus derechos fundamentales. Esto es un contrasentido y realmente, insisto, somos una isla, no se acompasa con nuestro entorno, no es un sistema eficiente ni ágil y, por supuesto, debe de ser reformado. Y yo llevo hablando toda la vida de ello y llevo oyéndolo hablar también y, sin embargo, seguimos con este sistema que probablemente esté vinculado a ese debate sobre la mayor o menor independencia del Ministerio Fiscal, que les aseguro que nada es lo que parece. Por lo tanto, en torno a estas reformas legislativas quisiera manifestar varias cuestiones. La justicia tiene que ser considerada como un servicio esencial del Estado, al mismo nivel que la educación o la sanidad. Es imprescindible que se aleje totalmente de la lucha política. Se tiene que respetar escrupulosamente su independencia y sus funciones. Se tienen, como he dicho, que promulgar esas leyes que la modernicen definitivamente, puesto que sigue anclada, al menos en la justicia penal, en el siglo XIX, y que se la dote de los medios humanos y materiales esenciales. En la memoria del pasado año hay un tema que tiene un tratamiento muy extenso, que recomiendo muy especialmente a quienes tengan hijos pequeños o en edad juvenil, que es el de menores y redes sociales, una cuestión de rigurosa actualidad. En los últimos tiempos, la popularidad de las redes sociales se ha incrementado notablemente, espectacularmente, exponencialmente, diría. Atrae a un gran número de usuarios, entre ellos jóvenes, a la que brinda grandes oportunidades, pero también grandes peligros. En una etapa, además, la de los jóvenes, en que se producen intensos cambios psicológicos, emocionales y sociales. Extremadura no es ajena a esta evolución en España y, por lo tanto, estamos comprobando cómo, de forma sustancial, año tras año, se multiplican los delitos cometidos a través de las redes sociales, tanto por personas mayores hacia jóvenes como por jóvenes y hacia mayores. Es decir, no es ajeno ninguna persona con independencia de la edad. Muchas personas se hacen pasar por jóvenes para llegar a menores de edad y abusar sexualmente de ellos, agredirles sexualmente o hacerles participar en determinadas actividades. Hasta ahora, y espero que hay tendencia en ello para que se modifique, el acceso a las redes sociales, el acceso a determinados contenidos absolutamente inadecuados, se basan en una simple manifestación de edad. Todo el mundo sabe,
vuestras señorías también, que con un simple clic acreditas la mayoría de edad. Bien, esto tiene que ser cambiado y tiene que ser controlado. Nada impide que menores de edad, incluso de muy corta edad, accedan a contenidos que son absolutamente inadecuados. Y un tema candente y que está detrás de muchos fenómenos delictivos es el acceso ilimitado y temprano al porno, y se apunta como una de las concausas más eficientes al espectacular incremento de los delitos contra la libertad sexual. Fíjense, se ha detectado que hay accesos alrededor de un 20% a partir de los 8 años, probablemente no intencionados sino aleatorios. Es decir, son los propios algoritmos los que buscan a estas personas que acaban cayendo en esas redes. A los 13 años ya se ha comprobado que la mitad de los menores tienen acceso al porno y a los 14, 15 es generalizado. Además, un acceso al porno duro, contrario a cualquier normalidad, y que dibujan a la mujer normalmente en un estado de cosificación, en una posición pasiva, vejatoria, humillante y en muchas ocasiones no exenta de cierta violencia. En esa etapa en que los menores construyen su autoestima o su educación es una cuestión absolutamente peligrosa. Y hay datos. La Universidad de Baleares, por ejemplo, dice que los jóvenes que consumen porno tienen 3 veces más posibilidades de cometer delitos contra la libertad sexual. Y uno de la Generalitat de Cataluña también señala que las redes sociales es un fenómeno delictivo que está detrás de las agresiones conocidas como en manada. Y fíjense, el año pasado, un hecho que todos conocen, ocurrió en Almendralejo, pues un hecho verdaderamente lamentable en que un grupo de menores, mediante un programa de inteligencia artificial, un programa cuyo lema es «Atención, desnuda a una chica». O sea, ya con esto, como carta de presentación, es absolutamente espectacular, ¿no? Bueno, pues han sido condenados por delitos de elaboración y difusión de pornografía infantil y tratos degradantes. Este caso, cuando menos, pone de relieve una falta de educación en valores y ética absolutamente excesiva, ¿no? Lo cual pone de relieve pues, una cuestión, es decir, hace falta una educación afectivo-sexual sin connotaciones políticas o ideológicas, pero hace falta, es una obligación de las entidades educativas y un derecho de los niños. Y permítanme que, puesto de relieve antes con el tema de la investigación por parte del fiscal, que ponga de relieve y enfatice la labor de la Fiscalía de Badajoz. Fíjense, un asunto en el que al final, entre menores implicados, 15, menores perjudicadas, más de 20, y padres, porque representan e integran la capacidad jurídica de estos menores ante el juzgado, estamos hablando de más de 100 personas. Bien, pues en 7 meses había sentencia condenatoria de conformidad. Por lo tanto, cuando les digo debe de cambiarse el modelo, no se lo estoy diciendo por capricho o por teoría. Incluso a mí particularmente no me gusta la investigación, por más que vea que es el único modelo posible la investigación por parte del fiscal. Y también es justo reconocer que la Policía Nacional tuvo una intervención absolutamente elogiable, la Policía Nacional de Almendralejo. Por lo tanto, y como no podemos quedarnos parados ante este fenómeno delictivo, entiendo que deben de ser acometidas algunas reformas o consideraciones. Primero, el establecimiento de un control efectivo de edad. Segundo, el control parental, puesto que se entiende o se considera que solo el 13% de los padres tienen estas herramientas. La regulación de la inteligencia artificial, partiendo de que tenemos un problema de fronteras, es decir, las fronteras estatales son físicas y están delimitadas, las fronteras de Internet pues prácticamente no existen. La implicación de las plataformas digitales y los titulares de las redes de comunicaciones y también, y es una medida que se ha adoptado en Extremadura y que el fiscal superior sugería, yo en este caso, la prohibición de dispositivos móviles en colegios y escuelas. Y no es una cuestión baladí o inocua, está demostrado científicamente que en aquellos lugares donde se han prohibido han disminuido tanto los delitos de acoso, ayer leía que 6 de cada 10 menores sufren acoso, y los delitos de agresiones sexuales. Como les digo, he querido darle un tratamiento especial, puesto que también tiene un tratamiento especial en la memoria, memorias de menores y redes sociales. En cuanto a la evolución de la delincuencia,
la regla general es de un cierto mantenimiento a nivel general. Tanto las diligencias previas como el total de procedimientos penales incoados han superado solo el año 2022 en un 5,34%, 46.650 procedimientos. Sin embargo, si vamos a la evolución cualitativa, es decir, por grupos de delitos, sí que nos podemos encontrar alguna sorpresa y tendencias que se consolidan año tras año. En los delitos contra la vida y la integridad física, pues llevamos ya años detectando un incremento muy notable en las agresiones dolosas, probablemente reflejo de esa agresividad latente que hay en la sociedad. Este último año han aumentado casi un 7%, pero respecto a 2021 un 41,8%. En los delitos contra la libertad sexual, pues es terrible el dato. Los delitos de agresión sexual han subido un 133,75% respecto a 2021 y un 58,47% si lo comparamos con 2022. Una consideración al respecto. Tengan en cuenta que hablo de agresiones sexuales y, por lo tanto, este porcentaje puede resultar afectado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, puesto que, como saben, hizo desaparecer la distinción entre abuso y agresión sexual. No obstante, las cifras son elocuentes y el incremento es absolutamente preocupante. Mucho más escandaloso es si nos referimos a menores de edad. Fíjense, con la misma consideración respecto a la distinción entre agresión y abuso sexual. Si en 2022 teníamos 26 casos, en 2023 hemos tenido 60. Por lo tanto, el incremento es de un 160%. Violencia doméstica. Un incremento de un 14,41%, hasta 373 diligencias. Una consideración a este respecto es que muchas veces en las denuncias por violencia doméstica, que son progenitores e hijos el sujeto pasivo preferente de estos hechos delictivos, la denuncia persigue en muchas ocasiones más una salvación terapéutica contra el alcohol y las drogas que un reproche penal. Bien. También en cuanto a menores de edad, el mismo problema. Si tuvimos 58 expedientes de 2021, 87 en 2022 y 98 en 2023, lo traducimos en prácticamente un 70% de incremento. En delitos contra el patrimonio, y voy resumiendo porque me como el tiempo. Tiene que ir finalizando, sí. Sí, vale. ¿Me da 5 minutos? 5 no, porque ya va... Pero bueno, intente acabar cuanto antes. Bien, sigue exponencialmente el incremento de estafas informáticas que constituyen el 40% de las infracciones. Violencia sobre la mujer. La estadística es, y no voy a ahorrar calificativos, escandalosa y de ninguna forma puede ser asumida por una sociedad que se considera civilizada e igualitaria. Fíjense, las diligencias urgentes en 2023 han sido 1.548, una cantidad que dobla a la de 2022. Pero si en diligencias urgentes la cifra es del doble, muy influenciada por la creación del Juzgado de Violencia de la Mujer Provincial de Cáceres, las diligencias previas incoadas han subido un 67%. Escritos de acusación del Ministerio Fiscal, 1.449 hasta el 29%. Y un dato esclarecedor y que me parece importante ponerlo de relieve. Las sentencias dictadas por los órganos judiciales de esta comunidad en materia de violencia sobre la mujer han sido un 93% condenatorias, es decir, es una cifra imposible de lograr en otros tipos delictivos. En seguridad vial se da una paradoja y lo resumo. Disminuyen los delitos contra la seguridad vial, pero desgraciadamente el año 2023 se duplicó prácticamente el número de fallecidos en accidentes de tráfico, aunque he de decir que en este 2024 está bajando también prácticamente al nivel de 2021. Y dos figuras delictivas que tienen pues una amplia repercusión social y que no tienen una grave situación en Extremadura son los delitos de odio y las ocupaciones. Diríamos que son prácticamente residuales en cuanto al acervo delictivo. Los delitos de odio se han incoado 16 casos. Normalmente están motivados por afrentas hacia la orientación social de las víctimas. En cuanto a las ocupaciones, sí que les he de decir una cuestión para que interpreten la estadística. No tenemos desagregado el dato de lo que son ocupaciones estrictas, o sea, se integran en los allanamientos de morada que pueden ser de muy variada índole.
Han sido 31 en todo el territorio de la comunidad en el año pasado, por lo tanto es una cifra muy reducida. Y, por supuesto, no tenemos datos de lo que son las inquiocupaciones, es decir, las ocupaciones de viviendas motivadas por dejar de pagar la renta arrendaticia, puesto que realmente no son hechos delictivos, son infracciones civiles. Bien, pues termino ya. Para no extenderme, dejo el apartado de reformas legislativas, si quieren hacerme alguna pregunta sobre ella, y si quiero ya en un minuto incidir en una cuestión. No corren buenos tiempos para la Administración de Justicia, sí en Extremadura, de decirlo ya por adelantado, puesto que es demasiado frecuente que por parte de asociaciones, personas, partidos, respecto al desempeño de las funciones por parte de jueces y fiscales, se hagan todo tipo de presiones, descalificaciones, insultos, calumnias, incluso que este año 2024 he sufrido yo al hacerme cargo de un caso bastante mediático. Lo que quiero decir ante esta comisión de la Asamblea de Extremadura, ante vuestras señorías, es que en cualquier caso esto que no me gusta lo considero como un tributo del cargo, pero que en ningún caso ni a mí, ni a mis compañeros, ni a los jueces, puedo decirlo por ello también, nos van a influir, ni nos influyen, ni nos influirán en cuanto al desempeño estricto de nuestras funciones y en cuanto a la sujeción estricta al principio de legalidad y al de imparcialidad que informan nuestra actuación. Muy bien, muchas gracias. Estoy a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, señor Montero. Pues seguidamente vamos a pasar a dar la palabra a los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Tiene la palabra la señora Fernández Cordero por tiempo de 10 minutos. Vale, muchas gracias, señor presidente. Señor Montero, muchísimas gracias por su exposición. Yo la verdad es que recuerdo cuando se presentó la memoria de la Fiscalía en septiembre y le estuve escuchando muy atentamente. Además, muchos de los datos que usted dio en septiembre los he usado en estos meses para exponer varias cuestiones, y una de ellas, muy importante, es, por ejemplo, que usted lo ha mencionado, la educación sexoafectiva o la educación sexual integral. Creo, por lo menos creemos desde nuestro grupo parlamentario, que es un derecho de los niños y de las niñas poder conocer qué les puede pasar, poder también entender que no están exentos de tener estos delitos, ¿no?, hacia estos menores. Y también que es un derecho que tienen ellos también de conocer tanto las diferentes etapas de crecimiento y en la educación sexual. Por lo tanto, me alegro mucho que usted lo haya mencionado, y creemos que también es muy positivo, ¿no?, porque esto, y siempre lo voy a decir, esto no es una cosa de nuestra política, simplemente es un derecho de las infancias, y por lo tanto nos alegra mucho que en la memoria de la Fiscalía también con estos datos, porque los datos, por mucho que les escueza a algunos, los datos cuentan qué es lo que pasa en esta sociedad, y nosotras, como personas que trabajamos en las instituciones, no podemos echar la vista atrás o no podemos ignorarlo. Tenemos que poner medidas y medidas políticas para esto. Por lo tanto, le agradezco mucho tanto su exposición como todos estos datos y, sobre todo, todo el trabajo que se hace aquí en Extremadura desde la Fiscalía para esa protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Es cierto que ha aumentado mucho. También creemos que es porque ahora hay muchas más denuncias, no son las denuncias suficientes, sabemos que también hay muchas personas que no se atreven a denunciar. Creemos que lo que tienen que hacer las instituciones, o por lo menos lo que tenemos que hacer aquí en la Asamblea de Extremadura, es ponerlo mucho más fácil, y también obviamente la Junta, a esas mujeres que necesitan la protección, y por lo tanto su trabajo es tremendamente necesario, y también le queremos dar las gracias. Me he leído bastante esta memoria, porque ya le digo, uso mucho estos datos porque creo que son importantes, y hay varias que me llaman esa atención, ¿no? Los delitos que se han incrementado en los menores, ese 160% que se ha incrementado en delitos de violencia sexual.
una de las cosas que también he podido presentar en esta asamblea es el tema de la pornografía, y usted lo menciona aquí, ¿no? El inicio a la pornografía en los menores es desde los 8 añitos, pero esto también es un problema en el sentido de que muchos niños y niñas acceden a la pornografía, pero las familias, hay un dato también bastante llamativo, que más del 80% de las familias piensan que sus hijos no ven pornografía. Esto contrarresta muchísimo, entonces, ¿qué es lo que también es necesario hacer? No solo lo que usted ha dicho, restringir el uso del acceso de la pornografía a los menores, sino también esa formación a las familias para que puedan hablar con sus hijos abiertamente de estos temas y que les puedan exponer que la pornografía no es real, porque de aquí también viene este dato que usted comenta, que cuando los niños acceden tan temprano a la pornografía sin tener una educación sexual integral que les pueda ayudar a saber que eso no son relaciones consentidas, no son relaciones consensuadas, no son relaciones digamos, normativas, normales, o por lo menos lo que nosotras consideramos, claro, no tienen una vía, unas medidas para saber que eso no es la realidad. Yo espero que todos estos datos a nosotras no, porque los usamos mucho, pero hagan reflexionar también a ciertos partidos que cuando presentamos esto, bueno, a mí me dicen que estoy obsesionada con el sexo, simplemente porque no entienden que esto es un derecho de los niños y las niñas y que esto también está pasando en Extremadura. Por ir terminando, simplemente eso, agradecerle todo su trabajo, también agradecerle a sus compañeros y compañeras y sobre todo condenar y mandarle ánimo y apoyo a todos ustedes y sobre todo los que, como usted ha comentado, han recibido amenazas, insultos por el trabajo que están haciendo, y particularmente usted está haciendo un gran trabajo como fiscal de Extremadura, y creemos que todo esto nos sirve también a los grupos políticos porque, como usted bien ha dicho, las personas no permanecemos, las instituciones sí permanecen, y también lo que permanecen es el trabajo que se hacen dentro de ellas y la responsabilidad que tenemos las personas, la responsabilidad y la suerte y el orgullo y el honor de poder trabajar aquí en la casa de todos los extremeños y extremeñas y poder, o por lo menos hacer que la vida de las personas sea un poco mejor. Creo que ese trabajo es importante y espero que ayude a reflexionar a algunos en esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Continuamos con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, en este caso el señor Fernández Calle, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor fiscal, señor Montero, bienvenido a esta casa, por supuesto a su casa. Le agradecemos su pormenorizada exposición de la memoria y le animamos a que tanto usted como todos los fiscales extremeños, como la justicia española en general, siga siendo una garantía en la defensa de nuestras libertades y un muro ante políticos sin escrúpulos que pretenden volar por los aires su independencia, para ponerla al servicio de sus intereses espurios y delinquir ellos y los suyos sin cortapisas y, por supuesto, sin consecuencias. Su firmeza, señor fiscal, y lo que usted representa y su profesionalidad también desde aquí, de Extremadura, son en gran medida lo que nos separa de que una banda de delincuentes acabe con nuestra nación. Por lo tanto, gracias por su trabajo y gracias por su exposición. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra la señora Rodríguez Vegazo. Gracias, presidente. En primer lugar, señor Montero Juanes, quería darle la bienvenida a esta casa, a la Asamblea de Extremadura, que es la casa de todos los extremeños y las extremeñas. Siempre es un placer contar con su presencia como fiscal superior de Extremadura en los diferentes actos que se celebran en esta casa y, por supuesto, también en esta comparecencia en la que cada año expone de forma tan detallada y esclarecedora todo lo relativo al trabajo realizado desde la Fiscalía. Tenemos que darle también la bienvenida a esta comisión, concretamente, ya que el año pasado compareció ante la de Administración Pública y que este año se ha modificado, puesto que esta comisión, la de Presidencia, la que tiene las competencias de justicia. Y después de darle la bienvenida,
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos también transmitirles nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan desde la Fiscalía y, por supuesto, también agradecérselo, y así esperamos que se lo transmita al resto de sus compañeros. Como usted ha hecho referencia, desde que tomó posesión se han renovado buena parte de los puestos directivos del Ministerio Fiscal en Extremadura y nos gustaría darles la enhorabuena públicamente por esos nuevos cargos que ya llevan desarrollando un tiempo y, por supuesto, también pues, transmitirles nuestros mejores deseos en el desempeño de lo mismo. De forma reiterada, en las memorias de la Fiscalía, y como usted bien ha dicho aquí, se refiere a la falta de recursos, los recursos humanos, materiales y también tecnológicos. Una falta de recursos que esperemos que se vaya mejorando, que vayan dotando de mayor personal y medios, que entendemos que no es suficiente y desde aquí, pues, desde el Grupo Socialista muestra su apoyo y nos ponemos a su disposición para aquello en lo que pudiéramos contribuir. En este sentido, su comparecencia el año pasado coincidía con el traslado en Badajoz al nuevo Palacio de Justicia. En la memoria se explica pues, que en los primeros tiempos ha sido bastante difícil. Como cualquier mudanza, fue complicada la adaptación, especialmente en lo que se refiere a los medios informáticos. Ha pasado ya un año de ese traslado y suponemos que puede realizar una mejor evaluación y nos gustaría saber un poco cómo se encuentra la situación actualmente. Se refiere también en su introducción por la apuesta de esta Fiscalía por la transferencia de conocimientos, algo que desde luego desde este grupo parlamentario consideramos imprescindible. La comunicación es muy importante también para que a través de ella la ciudadanía conozca a la Fiscalía y el trabajo que se realiza desde ella y desde el Tribunal Superior de Justicia. Por eso nos parece muy interesante el programa Educar en Justicia, que acerca el tribunal a los niños y los jóvenes y acerca de esta manera el conocimiento de la Administración de Justicia. Una transferencia de conocimientos que es fundamental también en lo que a formación se refiere, la formación de los fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, que entendemos, además contribuye a la especialización de los mismos, por lo que apuesta esta Fiscalía y que tan buenos resultados está dando. En lo que se refiere a los datos, usted los ha dado perfectamente, no vamos a incidir más de la cuenta porque los presenta de forma muy detallada. Lo que sí entendemos un poco como conclusión y es que nuestra comunidad Extremadura es una comunidad segura, o al menos con uno de los menores índices de delincuencia de nuestro país, a pesar de que algunos grupos en esta Asamblea pues, nos quieren hacer creer lo contrario y utilizan bulos en redes sociales para crear discursos falsos que nada tienen que ver con la realidad. A pesar de poder hacer esta afirmación, desde luego no tenemos ni debemos conformarnos. Hay que trabajar para seguir en esta línea e incluso reducir esos índices aún más, aunque sean bajos, porque de no ser así, cualquier hecho delictivo puede ocasionar que estas estadísticas se disparen. Y para ello hay que poner en marcha y apostar por políticas públicas que contribuyan a ello. Y en esta memoria se hace mucho hincapié, por ejemplo, en la prevención y en la educación, y nosotros estamos completamente de acuerdo con usted. Desde la prevención y trabajando la educación sexual de forma integral en los colegios se puede combatir muchos de los delitos que aparecen en esta memoria, que están en auge y que son muy preocupantes, los que tienen que ver con la violencia sexual, la violencia de género, los delitos de odio, que están afectando a muchos menores de edad y que se pueden ver incrementados debido a los discursos de odio y discursos negacionistas que por parte de algunos partidos políticos se están haciendo. Y ahí es donde deben ir encaminados nuestros esfuerzos y los de las políticas públicas. Teniendo en cuenta datos y documentos tan elocuentes como esta memoria, hay que diseñar esas políticas. No es de recibo que se pongan en marcha desde la Junta de Extremadura una oficina antiocupación cuando los datos que se reflejan en esta memoria son mínimos. Nos ha llamado la atención el incremento de los homicidios por imprudencia, que sube de forma notable respecto a los 3 últimos años. Usted se ha referido a ello como estos homicidios imprudentes que están relacionados con la seguridad vial o con la seguridad laboral. Y es que entendemos que trabajando en la prevención se podrían reducir estos homicidios. Nos preocupa que en materia de seguridad vial los accidentes, como usted bien ha señalado, sean mucho más graves y sean provocados por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas y también por la utilización y el uso del móvil.
Las distracciones al volante provocadas por los teléfonos móviles nos llevan a ser conscientes un poco más de que las nuevas tecnologías están implementadas en nuestra sociedad y se han convertido incluso en un medio para delinquir. Y así se pone de manifiesto a lo largo de toda la memoria cuando habla de ciberacoso, ciberseguridad, redes sociales, cibersexo, etcétera. Algo muy preocupante, especialmente cuando hablamos de menores, como usted bien ha señalado, que como se desprende de esta memoria cada vez son más los afectados. En lo que se refiere a menores, nos gustaría agradecer el trabajo que desde la Fiscalía también se ha realizado con los menores no acompañados que han llegado a nuestra comunidad y que son víctimas de guerras y crisis humanitarias que están viviendo en sus países y que eso les lleva a echarse al mar, jugándose la vida y alejándose de su familia. Hay un dato en la memoria que el fiscal de Badajoz señala que ha habido un incremento de tratos degradantes cometidos por autoridad y funcionarios públicos. Nos gustaría preguntarle por esta cuestión, que nos profundizara un poco más. También nos gustaría preguntarle a qué se debe el aumento del quebrantamiento de condenas o de medidas cautelares que, según se refleja en la memoria, ha aumentado bastante y no entendemos a qué se debe. Otra cuestión por la que queremos darle la enhorabuena, desde luego, es de la puesta en marcha, como usted ha dicho, en Cáceres, del Juzgado Provincial de Violencia sobre la Mujer. Y hay que darle la enhorabuena porque, desde luego, la violencia de género es uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad actual. Es un problema estructural en nuestra sociedad en el que, desde luego, hay que poner todo nuestro empeño para intentar erradicarlo, porque, como se pone de manifiesto en esta memoria, los delitos relacionados con la violencia contra la mujer no solo no paran, sino que se ven muy agravados. Una violencia que se ejerce en el ámbito doméstico, pero también que se ejerce más entre los jóvenes, derivando en una violencia sexual que está llevando a que se cometan auténticas barbaridades. Y estas barbaridades también se ven fomentadas por el uso de las redes sociales, a las que los menores de edad tienen muy fácil acceso y, como usted bien ha señalado, nos dan datos tan escalofriantes como a la edad de 8 años nuestros niños y niñas empiezan a consumir porno, un consumo que conlleva y explica perfectamente que en esta memoria caben como sexo violento, sometimiento de la mujer, etcétera. Insiste usted mucho en la prevención, como ya hemos dicho. Nos gustaría preguntarle que si, aparte de la prevención, ¿qué más se puede hacer para erradicar este problema, para hacerle frente, teniendo en cuenta, además, que muchas veces se actúa detrás de las redes sociales, de la informática, de esas nuevas tecnologías, y esto nos lleva a tener una realidad distorsionada, que si la tenemos los adultos, mucho más la tienen los menores. No queremos dejar pasar el hincapié que se hace en el tema de las sujeciones en las residencias y en el control que de ellas se hace la Fiscalía y que realiza un buen trabajo. Un trabajo que, como usted bien ha dicho, vela por los derechos de las personas, especialmente de los más vulnerables, como pueden ser nuestros mayores, las personas con discapacidad y los menores. Y un trabajo que es digno de reconocimiento. Por último, destacar también en esta memoria, pues no solo es una sucesión de datos, sino que también se aportan reflexiones y soluciones. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista, sin más, pues a reiterarle nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Vegazo. Y, por último, tiene la palabra el señor Rodríguez Campo por parte del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor Montero. Es un gusto volver otra vez a coincidir con usted, aunque es verdad que, como decía la portavoz del Grupo Socialista, esta vez nos ha correspondido en la Comisión de Presidencia y hasta ahora era en la Comisión de Administración Pública, pero de cualquier manera, en una o en otra, créame que es un placer coincidir con usted en esta intervención suya para explicarnos la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2023. Repito, correspondiente al año 2023. Vaya por delante, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, el respeto, el agradecimiento, el reconocimiento y, sobre todo, la felicitación no solamente a usted por la redacción de esta memoria de la Fiscalía, sino al resto de miembros que componen esa Fiscalía, a los 63 fiscales que usted nombra
en su memoria, así como a todo el personal de apoyo, todo el personal de apoyo, desde aquellos que tienen las mayores responsabilidades a los que tienen mayores responsabilidades, pero sin cuyo trabajo sería imposible ese éxito que ustedes día a día pueden acreditar en su labor diaria, así como se puede comprobar en la redacción de esta memoria, en la que, entre otras cosas, se resalta el éxito de los fiscales a la hora de la obtención de esa respuesta judicial, como así viene en las distintas áreas que usted viene desgranando en esta memoria. Por tanto, a todos ellos, como le digo, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento. Y permítame que me detenga un segundito nada más, pero lo tenía subrayado antes de que incluso usted mismo hiciera referencia a ello en la página 3 de esta memoria, cuando, parafraseando a Monet, decía usted que no puede ser nunca que las personas estén por encima de las instituciones. Las instituciones son las que permanecen y las personas, afortunadamente, somos las que vamos dejando de estar en ellas. Y permítame la reflexión, no la comparta, pero permítame que se la diga, y además se la transmito como profesional del derecho, que durante muchos años he ejercido la profesión, que, como es lógico, me sigue gustando y que volveré a esta profesión porque me parece la más bonita del mundo. Pero creo que hoy en día la Fiscalía General del Estado no está cumpliendo con esta obligación. Creo que hoy en día el fiscal general del Estado debería de preocuparse por la institución en lugar de preocuparse por las personas. Debería de someterse al principio de legalidad e imparcialidad que le obliga el Estatuto de la Fiscalía y sin vulnerar en ningún caso la presunción de inocencia, y créame que la respeto por encima de cualquier cosa, debería de reflexionar sobre si su situación tiene que estar por encima de la institución. Yo le pediría que el propio fiscal reflexionara sobre este particular y, le reitero, respetando por encima de cualquier cosa la presunción de inocencia, que en algunas ocasiones es muy vulnerada dependiendo de a quién se le pretende aplicar, y a lo mejor el fiscal general debería de pensar en este párrafo que usted incorpora en su memoria y que yo lo comparto al 100%, y pensarse si debe de seguir o no debe de seguir hasta en tanto en cuanto se resuelva su situación procesal. Y una vez se resuelva su situación procesal, pues que se le abran nuevamente todas las puertas de la Fiscalía General, si es resuelta a su favor, y, por tanto, seguir respetando a la institución por encima de las personas. Dicho esto, cuente con todo el respaldo de este grupo parlamentario al objeto de seguir reivindicando que se mejoren los recursos humanos de la Fiscalía. Mejorar en recursos humanos de la Fiscalía significa prestar un mejor servicio a los administrados, que se incremente el número de fiscales en Extremadura por encima de esa ratio que usted nos decía al principio de su intervención, significa mejorar la justicia en todo su sentido, y, por tanto, cuente con el respaldo de mi grupo, cuente con el respaldo de mi partido para seguir reivindicando esa mejora en los recursos humanos, pero no solamente en los recursos humanos, sino también en los recursos materiales. Hoy en día, en la época de las nuevas tecnologías, hay algunos párrafos de su memoria que parece que no deberían de estar. Es decir, no deberíamos de tener la más mínima dificultad a la hora de poder acceder a cualquier tipo de videoconferencia, o a la hora de que cualquier justiciable quiera acceder a través de las videoconferencias a una sala, a una vista o a cualquier otro procedimiento judicial. Ojalá en la memoria del 2024 y sucesivas hayan desaparecido estos párrafos en los que usted pide mejora en recursos humanos, en los que usted pide mejora en medios materiales, porque entonces habremos avanzado muchísimo en la mejora de la Administración de Justicia, que al final yo creo que es lo que a todos nos exige, a lo que todos nos obliga y a lo que todos tenemos que estar. Desde luego, no dude ni un momento en que mi grupo le ayudará en la medida en la que usted entienda que le podemos ayudar. Y sí que es verdad que hay muchos apartados de su memoria que nos preocupan y nos vienen preocupando año tras año, y no parece que la cosa mejore, sino que al menos en algunas ocasiones se estanca y poquito, y otras empeora sustancialmente. Y en eso yo creo que ha llegado el momento, y yo lo planteaba en alguna ocasión en años anteriores, y vuelvo a insistir en ello, señor Montero, y además en esta Asamblea de Extremadura, donde estamos representados todas las sensibilidades políticas, donde en lugar de
que el grupo de Unidas por Extremadura veladamente nos diga algunas cuestiones al resto, que el grupo Vox veladamente o menos veladamente también lance algún dardo en otra dirección, que el grupo socialista veladamente o menos veladamente nos lance dardos a todos. Y yo creo que hoy, donde el fiscal jefe de Extremadura está defendiendo su memoria, lo que tenemos que apelar no es por lanzarnos dardos, sino todo lo contrario, por intentar encontrar lugares de encuentro, por intentar ser capaces de defender lo que nos tiene que unir a todos, que es mejorar la calidad de nuestra justicia para poder prestar un servicio digno a aquellos a los que representamos. Y por lo tanto yo creo que es momento de grandes consensos en una cuestión como esta, grandes consensos en una cuestión como la justicia y de grandes consensos para evitar que se sigan incorporando estos datos a la memoria de la Fiscalía. No es de recibo, no lo podemos perdonar que se sigan incrementando los datos de violencia de género. Y mire, yo me alegro especialmente que usted haya anunciado que va a participar en la firma del protocolo para la apertura de estos centros de 24 horas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, porque eso sí es un avance, y yo creo que ese avance tiene que ser un avance celebrado por todos los extremeños. Y yo espero que también, y usted lo ha dicho, ¿no?, ¿es necesaria una educación afectivo-sexual a los menores? Pues claro, ¿quién se aparta de eso? Nadie se puede apartar. De hecho, la Junta de Extremadura está trabajando en ese sentido. Pero usted ha dicho algo muy importante, que se le ha olvidado también al resto de grupos parlamentarios cuando incorporaban esa educación afectivo-sexual, que tiene que ser sin ideología y con consenso. Y ahí es donde tenemos que estar, apartar, porque nos estamos preocupando de la mejora de los menores, de que los menores sufran, y además no solamente sufran, sino que delincan menos en un apartado tan delicado como es la educación afectivo-sexual, y tenemos que olvidarnos de las cosas que nos separan para encontrar donde encontramos una solución para este tema y para la violencia de género y, en definitiva, para todos aquellos aspectos que usted incorpora en su memoria. Y a mí hay un asunto que también me preocupa mucho, y ha hecho referencia a ello la portavoz del Grupo Socialista, y es la cantidad de quebrantamientos de condena con las que nos estamos encontrando. Eso siempre, usted sabe que el quebrantamiento de condena suponía, para aquel que lo cometía, pues incluso hasta la entrada en prisión, y parece como que ya eso da igual, con lo cual hay algo en lo que estamos fallando, señor Montero. Si la gente piensa que saltarse una sentencia no tiene ninguna consecuencia, pues entonces es que algo está fallando, y algo muy serio, en nuestro sistema, porque no se toman en serio las sentencias que se dictan por los órganos jurisdiccionales. Y yo me alegro mucho de que continúen ustedes con ese programa de Educar en Justicia. Me alegro muchísimo, de verdad, que sigamos con ese programa de Educar en Justicia, porque estaremos trasladando a los jóvenes la necesidad, no solamente de lo que, y el conocimiento de lo que es el Ministerio Fiscal, sino sobre todo las consecuencias de no cumplir con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y termino nuevamente agradeciéndole ese trabajo que hacen ustedes y poniendo a este grupo parlamentario a su entera disposición para conseguir esos objetivos, que son objetivos comunes. Nada más. Muchas gracias, señor Rodríguez Campos. Y para finalizar, tiene la palabra el señor Montero por tiempo de 10 minutos. Creía que le daba la palabra a otro. No. Bien, 10 minutos. No me salían las cuentas, digo, creo que hay 4 grupos. Bien, pues voy a intentar contestar muy esquemáticamente a todas las cuestiones que se me han planteado. Ruego disculpas anticipadas si me dejo alguna. Bien, empezando por la señora Fernández Cordero, señorías, por Unidas Extremadura. Bien, ha quedado claro que estoy completamente de acuerdo en que la educación afectivo-sexual es un derecho de los niños, de los jóvenes, y una obligación de las autoridades educativas. Pero también he dejado claro, y prácticamente dejo contestada esta pregunta, que debe haber un consenso en torno a qué tipo de educación afectivo-sexual se da, y sobre todo que no tenga ningún tipo de carga ideológica, ¿no? Creo que esto está claro. Esta falta de la educación afectiva, junto con otras concausas, está detrás de este incremento notabilísimo y absolutamente indefendible incremento de delitos de agresión sexual entre los jóvenes. Solo hay que leer la prensa, no hay que ver estadísticas, y por lo tanto es una cuestión que dejo absolutamente claro y que está en la memoria.
Tiene usted razón en que hay más denuncias de violencia de género y de violencia sexual, afortunadamente. Afortunadamente se ha creado un clima de más confianza, es decir, teniendo en cuenta que el proceso es un procedimiento proceloso en el que hay que volver a recordar los hechos, en el que pueden resolverse traumatismos, que hay una victimización secundaria. El hecho de que las víctimas confíen más en las instituciones pues no deja de ser un hecho muy positivo. Aún sigue habiendo bolsas de impunidad y yo persigo ellas. De hecho, una de las propuestas que defiendo es la supresión del requisito de denuncia previa para perseguir los delitos de agresión sexual. Y yo entiendo y sé que no hay consenso en torno a esta cuestión, que es un delito complejo, lo admito, es una postura absolutamente personal. Y respeto a la víctima que no quiera declarar, lo respeto. Y yo no interpondría, a pesar de que estoy legitimado por ese artículo, una denuncia si la víctima, salvo que sea menor de edad o incapaz, no tiene intención de denunciar, porque sé lo que es el proceso y sé lo que se juega. Pero me duele mucho que infracciones tan gravísimas contra un bien esencial como es la libertad sexual, con penas de hasta de 15 años de prisión, queden impunes. Y esto no me lo puede quitar nadie de la cabeza. Evidentemente, hay un incremento de delitos sexuales entre menores, tanto menores víctimas como menores agresores, que es no preocupante, es que es alarmante. Entonces, yo les he dicho pues, varias posibilidades. Hay que hacer una labor preventiva, educativa. Lo que no podemos es mirar hacia otro lado y permitir esta situación que año tras año va aumentando. Por tanto, algo hay que hacer. La represión es lo último y no es lo más deseable. Reprimir la pena es la consecuencia jurídica del delito, pero no es lo deseable. Si se produce el delito, se impone una pena, pero mejor que no se produzca. Y sí que les digo, y creo que es algo que habrán oído todos en alguna ocasión, está absolutamente demostrado, empíricamente demostrado, que los agravamientos de condena no tienen influencia en la minoración delictiva. Carecen de ella. Esto se lo digo así y se lo mantengo donde quieran. Por otra parte, señora Fernández, muchísimas gracias por sus palabras y, por supuesto, el Ministerio Fiscal colabora en todo lo que redunde en beneficio de la sociedad de la justicia, con usted, con su grupo, con la Asamblea, en fin. Grupo parlamentario Vox, señor Fernández, evidentemente la Administración de Justicia es un baluarte del Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho, tanto en mayor o menor medida, o los bienes jurídicos que protege el Código Penal, resultan violados, efectivamente ahí van a estar los jueces y los fiscales defendiendo con imparcialidad y con sujeción absolutamente al principio de legalidad. No le quepa duda, somos independientes, por más que se intente ver una dependencia que no existe por parte del Ministerio Fiscal, pero somos independientes y funcionamos con autonomía, siempre en defensa de los intereses del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Actualmente se está produciendo una excesiva judicialización de la vida política. Yo esto también no tengo ningún problema en defenderlo. Ahora mismo tenemos en Madrid un caso en el cual hay constituidas 10 acciones populares. O sea, esto es absolutamente estrambótico. Perdone que le diga, estrambótico. El derecho a acción popular es un derecho fundamental, está en la Constitución. Por lo tanto, hay derecho a su ejercicio. Pero lo mismo que el Tribunal del Jurado. La sociedad tiene derecho a participar en la Administración de Justicia, pero no interviene en todos los procedimientos. En Extremadura solamente hay 4 o 5 jurados al año, por lo tanto debe regularse la acción popular y es una propuesta que haré en la memoria de este año. Y por lo tanto partidos políticos, asociaciones, sindicatos, debe regularse muy escrupulosamente cuáles son las garantías y cuáles son los casos a los que procede, porque, insisto, no es bueno que se judicialice la vida política. Yo creo que gran parte de las cuestiones que ustedes se plantean deben de ser, y no quiero dar lecciones a nadie, por supuesto, es una opinión dentro de mi limitada libertad de expresión, que deben resolverse en otros ámbitos y no en esta judicialización que es absolutamente negativa. También le agradezco sus palabras, señor Fernández. Señora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, bien, pues ha incidido usted en una cuestión. Es cierto que faltan recursos. Fíjese, les voy a poner un ejemplo, porque a veces hablamos de cifras fiscales, jueces, tal, no sé qué. Miren, por ejemplo, trabajadores sociales y psicólogos en Badajoz. Hay una plaza cubierta, me parece que de 6 o 7.
Estos son personas que tienen que informar en procedimientos tan importantes como de separación o divorcio cuando hay menores de edad. Hay un colapso absoluto. Falta el derecho a la tutela judicial efectiva si yo voy a estar 2 años esperando una sentencia sobre una situación personal que no solo me afecta a mí, sino a mis hijos. Curiosamente, no es en materia de edificios, porque citaba usted el edificio de Badajoz, donde estamos peor. Ahí Extremadura está muy bien dotada, espectacularmente bien dotada. Fíjense, creo que es la única comunidad de España donde cada fiscal tiene su despacho individual. Con eso no hace falta que le diga más. Es cierto que los sistemas informáticos van mejorando. Bueno, le podemos dar un aprobado raso. Cuando hablo de medios, casi me refiero más a medios personales, es decir, la Administración de Justicia, y lo he oído con mucha alegría en esta comisión, no solo somos jueces y fiscales, hay muchas personas que intervienen. Hay que ahondar en esas plantillas, insisto, estamos hablando de trabajadores, psicólogos, peritos. No somos nadie sin un inspector de Hacienda que nos haga un informe sobre un delito fiscal o sobre la Policía Nacional en un delito de trata de personas o en un delito cometido a través de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, estamos en sus manos y muchas veces nos quedamos paralizados. Por supuesto, otra cuestión que ha planteado usted, yo soy un ferviente partidario de la transferencia de conocimientos, es decir, nosotros tenemos un contenido social, nosotros somos funcionarios públicos, por lo tanto tenemos una conciencia cívica muy agrandada y un concepto de servicio público. Lo que sabemos debemos de intentar trasladarlo y sobre todo hacer ver que hay determinados remedios o determinadas situaciones o determinados derechos o informaciones que se debe conocer. Por tanto, eso lo hacemos tanto a través de nuestra especialización como a través de contacto ciudadano, jornadas de puertas abiertas, el programa de Educar en Justicia, etcétera. Decía usted que Extremadura es una comunidad segura, evidentemente. Fíjense, una cosa que se plantea cada vez que un fiscal general de sala especialista, porque tenemos una red de especialización del Ministerio Fiscal muy tupida, espectacular, con una formación específica que nos hace ser referentes ante autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que no hay ningún fenómeno delictivo que en Extremadura tenga una especial raigambre. Es decir, aquí se produce de todo tipo delictivo, pero no hay ninguno especialmente grave. Quizás últimamente, y estamos un poquito preocupados, y se lo avanzo, con el tráfico de drogas, puesto que se está abriendo una línea de transporte SINES hacia el interior de España que pasa por la A5, pero bueno, tampoco es de momento, es novedoso, pero en el resto no hay mayor tipo de problemas, incluso en esas figuras que yo he dicho como odio o ocupaciones que existen, pero en unos niveles bastante reducidos. Ha hablado usted de prevención tanto delictiva como de prevención de los menores de edad. Es que en la materia de prevención de estos hechos delictivos, como no suele haber una causa, tampoco suele haber una sola medida. Y yo es que tengo claro, modestamente y en la medida de mis posibilidades y de mi conocimiento, que tiene que haber educación, que tiene que haber formación, que tiene que haber protección, información de derechos y represión. Pero, insisto, represión lo último, cuando ya se han producido los hechos delictivos y el ordenamiento jurídico impone como consecuencia jurídica la pena, sin ser la cuestión más importante. Y esas competencias sí que pueden ser asumidas por los órganos de gobierno de la Comunidad de Extremadura y sí que tienen un papel preponderante de hacer. Mostraba usted su preocupación por los homicidios por imprudencia. Efectivamente, este es el problema también un poco de que tengamos una comunidad segura. Como las cifras delincuenciales son bajas, y en el año 2022 las cifras de muertos en accidente de tráfico, por ejemplo, fueron bajas, vino un mal año el 2023 y resulta que sin haber muchos más muertos, pues el incremento es de un 100%. Pero les he dicho, ya en el 2024, que acaba pronto, vamos muy bien y volvemos a cifras del 2022. En cuanto a los menores, bueno, pues me ratifico lo dicho, las medidas de prevención que he puesto de manifiesto en las redes sociales. Por parte de usted, como por el Grupo Popular, me ha hablado de la preocupación del quebrantamiento de condena en medidas cautelares. Bueno, ruego vaya finalizando. Sí, creo que me queda muy poquito. Es que pasa el tiempo tan rápido y son tantas cuestiones. Las medidas cautelares pues, son preferentemente las incomunicaciones en materia de violencia de género y la falta de pago de las pensiones a que son condenadas por delito de impago de pensiones. Bueno, están subiendo, evidentemente.
Sí, le digo también que en materia de las inspecciones de residencias se está haciendo efectivamente una importante labor por parte de los fiscales, tanto en su visita de inspección como en el resumen anual y en la información que pedimos a las entidades autonómicas. Y, por último, en Grupo Popular, señor Rodríguez, mire, una aclaración. Es paradójico que yo actualmente me encuentro en el templo de la libertad de expresión. Ustedes tienen inmunidad para decir aquello que les parezca. Sin embargo, yo la tengo absolutamente capada por imperativo legal, esté aquí o esté en mi casa. Por lo tanto, me pregunta usted sobre el fiscal general del Estado y yo tengo cierto conocimiento porque le representé al Ministerio Fiscal, no al fiscal general del Estado, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, pues entonces no le puedo decir nada, aunque tengo mi opinión. ¿De acuerdo? Que en la memoria futura desaparezca la reivindicación de más medios, pues lo veo difícil porque no veo solución. O sea, tiene que haber de verdad un pacto de Estado, que también he oído hablar, un consenso sobre que la justicia es un bien esencial, puesto que se ventilan derechos fundamentales de ciudadanos para que esto se pueda arreglar algún día. Y no le digo que no se ha mejorado mucho desde el advenimiento de la democracia, bastante, pero es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, son necesarios esos grandes consensos y, fíjese, fruto de ese consenso, voy terminando, señor presidente, es la firma pasado mañana del protocolo de centro de crisis, que entiendo que es absolutamente positivo. El quebrantamiento de condenas ya le había dado respuesta de antes, incluso, y también estoy de acuerdo y lo he dicho, en que esa educación afectivo-sexual, también lo he respondido antes, debe ser neutra, es decir, sin carga ideológica, y que tiene que ser fruto de consenso, efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que he contestado, si no a todo, al 90%, pero si he dejado algo, pues lo lamento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta el año que viene. Señor Montero, y le agradecemos su presencia en esta comisión. Le deseamos, de parte de la comisión, que pase una feliz fiesta, una feliz Navidad y una buena entrada de año. Igualmente. Muchas gracias.